Buen día o buena noche, mi nombre es David Robledo y esta es una suerte de visita guiada a mi exposición Ese hombre ha muerto de milagro, alojada en la Galería de la Pascasia. Más que explicar cada obra, que es una tarea un poco inútil y en la que me arriesgo incluso a descargar de sentido las pinturas, me propongo aquí describir la naturaleza de este proyecto muy brevemente y contarles un par de historias que sirvieron de motivación para la elaboración de estos dibujos. Lo primero que hay que decir es que estas obras hacen parte de un libro, o que hay un libro que hace parte de estos dibujos. Se trata de un relato, de una ficción, en torno a la historia de Goliat, el gigante filisteo que muere por una pedrada lanzada por un David. La narración tiene una estructura de tragedia, y esto, para mí por lo menos, tiene sentido por dos hechos históricos que ya les voy a contar. El primero es que los filisteos, asentados en los pueblos del mar, como ellos los llamaban, y lo que hoy es la Franja de Gaza, tienen origen en movimientos migratorios que bajaban desde la península balcánica. Tal vez no podamos decir por esto que los filisteos eran un pueblo de cultura helénica, pero sí, sin temor a equivocarnos, que tenían una cultura afín a la griega, porque tienen ancestros en común. El segundo hecho histórico es que cronológicamente Homero, a quien se remontan los orígenes de la tragedia, bien pudo ser contemporáneo de Goliat. Aunque no se sabe con precisión en qué siglo vivió Homero, ni siquiera si vivió, si era una persona, si eran varias, si era una idea. Yo espero que sí haya sido una persona. Hay algunas teorías que lo ubican en el mismo siglo de Goliat. Les estoy hablando más o menos del siglo X antes de Cristo, es decir, hace unos 3000 años solamente. Los dibujos de esta exposición, en la estructura de tragedia que tiene el relato, cumplen la función del coro. Ya saben ustedes que la tragedia consta de prólogo, parodos, coros, episodios y éxodo. La sección del coro es la ocasión que aprovechan algunos autores de este género para descolgar la fábula que gravita en esas esferas de los dioses y los héroes y llevarla a la circunstancia particular de su sociedad, es decir, la oportunidad para abordar problemas para ellos contemporáneos a partir de relatos. Yo trato de hacer algo parecido. Estos dibujos cuentan la historia de Goliat y David en el contexto latinoamericano, sin acudir a pasados muy lejanos. Es básicamente la historia reciente de nuestro continente y nuestra cultura. Esta estructura de tragedia, que tradicionalmente está construida a partir de diálogos, en el libro se desarrolla la mayor parte del texto a partir de monólogos. Entonces la narración pasa por las voces de diferentes personajes. Estos dibujos tienen un tratamiento similar, son también un poco polifónicos. Me refiero a que las voces o personajes tienen cierta autonomía porque no están subordinados a la situación de otros personajes o objetos del mismo dibujo y tienden a superponerse, como ocurre en el contrapunto o en la polifonía, más que en las estructuras corales. Para explicarlo llanamente y tal vez de mala manera, puedo decir que en cada cuadro hay varias personas cantando a la vez, pero no la misma melodía, tampoco la misma letra y a veces ni siquiera la misma canción. Esto no es difícil de ver ni quiero decir que represente una ruptura o que sea algo extraño para nuestros días. Precisamente los dibujos tienen una apariencia no muy particular o especial, pues, o especialmente contemporánea, quiero decir. Pero esto es porque tenemos el ojo mucho mejor educado que el oído, según creo yo, y que además no debería ser, porque si hablamos de polifonía, Palestrina hizo esta música hace casi 500 años y creo que yo mismo, si entendiera las palabras de esas obras, no sería capaz de disfrutarlas como las disfruto, que tampoco es el gran goce, pues. Pero en fin, ese es otro tema y el caso es que los dibujos son un tanto polifónicos, o tienen esa intención por lo menos. En una de las obras que ustedes van viendo en este video y que ocupa la portada del libro, vemos, por ejemplo, entre un montón de cosas, a Diego Armando Maradona. Él está allí porque
según mi criterio, como David, él cargó en sus hombros el peso de una nación desde muy joven y es un ídolo que ha caído en desgracia. Ambos, Maradona y David, son personajes un tanto ambivalentes, es decir, además con mucho volumen, son amados, pero cargan con errores capitales. Hay como Maradona y como David varios caudillos en la historia reciente latinoamericana. Y en los dibujos que ustedes ven aparecen evocándolo Maximiliano I, por ejemplo, emperador de México, quien fuera fusilado por los mismos revolucionarios, pero a quien se adeudan grandes adelantos y políticas liberales en su administración o reinado. Y también está Evo Morales. Asimismo, a manera de Goliat, aparecen retratados el sacerdote Camilo Torres, Pizarro León Gómez, Emiliano Zapata, Julio Cortázar y Antonio Gramsci. Este último, Gramsci, si bien no es latinoamericano, tiene gran influencia en el ideario político de nuestra izquierda y en el relato de la historia del siglo XX se representa a la izquierda muchas veces como un gigante vencido. Entonces, por eso creo que tiene sentido su presencia allí. En la ficción que escribí y dibujé hay también dos personajes femeninos muy importantes. Se trata de Orfa, la madre de Goliat, y Mical, hija de Saúl y esposa de David. Ya saben que Saúl es el rey de Israel en el momento de la muerte de Goliat, o al menos de la primera muerte de Goliat según este relato, y a quien David sucede en el trono de Israel. Emulando a estas mujeres están retratadas en estos dibujos Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa de Jesús e Isabel Cristina Zuleta. Esta última hace parte del movimiento Ríos Vivos, que ha ejercido una resistencia muy importante al proyecto y a lo que significa y acarrea Hidroituango. En un par de obras, a manera de Goliat, como mencionaba hace un momento, aparece Julio Florencio Cortázar. Él, además de ser un gran escritor y un hombre rebelde, era un tipo tremendamente alto. Sufría de acromegalia, aunque no severamente. La acromegalia es un desorden hormonal que se padece cuando la glándula pituitaria produce gran cantidad de hormona del crecimiento. Esta glándula está ubicada en la raíz del cerebro, justo detrás de la nariz, y la acromegalia es probablemente la enfermedad que sufría Goliat. Esto me da pie a contarles algunas historias que no están en los dibujos ni en el texto, pero que me parece oportuno compartir, o al menos más oportuno que explicar los cuadros. Hubo en América, en la parte más estrecha del Cono Sur, un pueblo de gigantes. Los Aoniken o Tehuelches se llamaban y fueron reseñados en varias y importantes expediciones, entre ellas la de Magallanes y John Byron. De John Byron debemos decir que no solamente fue un famoso marino británico, sino que fue abuelo del poeta Lord Byron. Ambos, él y Magallanes, hablan en sus crónicas de hombres y mujeres que alcanzaban los 3 metros de altura. Naturalmente se trataba de una exageración, pero el mismo Darwin luego fue a su encuentro y se refirió a ellos como la raza más corpulenta que había visto en su vida. En promedio, los pobladores de este pueblo superaban los 2 metros de altura por varios centímetros, tanto hombres como mujeres, obviamente no los niños, aún. Esta es una de las culturas más antiguas del continente y esta idea está soportada en la teoría que tiene mayor aceptación, que es que el hombre poblador de América viene del norte y que mientras más abajo en este embudo que es nuestro continente se halle asentada la cultura, pues más antigua ha sido porque ha recorrido más distancia. Dicen también los cronistas que se trataba de gente esencialmente tranquila. Sobrevive de ellos además una mitología muy interesante y compleja porque fue acogida también por otros pueblos de la región. Hay varias teorías, pero pues la mayoría apuntan a que la admiración de los exploradores y los conquistadores por el tamaño de los pies de los tehuelches derivó en el nombre de Patagonia. Los tehuelches tenían además una extraña fascinación por los laberintos, y eso está explícito en sus artesanías y lo que sobrevive,
y paradójicamente o coherentemente muy poco interés en el mar. Se alimentaban básicamente de mamíferos terrestres, a pesar de muchos de ellos estar asentados a orilla del mar. Me gusta a mí pensar que hay una relación entre estos dos comportamientos, el desprecio al mar y la fascinación por los laberintos. Pues el desenlace de esta historia es que con el tiempo y el mestizaje, los tehuelches fueron absorbidos por los mapuches. Hay estudios arqueológicos que dan cuenta de restos de personas cercanas a los 3 metros de altura también entre los mapuches, pero al parecer se trata simplemente de un linaje genético propenso a la acromegalia en esta cultura. Estudiando el tema de las enfermedades que afectan el crecimiento, me topé con un caso muy particular, tal vez el caso más particular. Es el de un hombre llamado Adam Reiner. Este tipo nació en Austria en 1899 y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, con 15 años cumplidos, intentó enlistarse en el ejército de su país, pero fue rechazado. La edad no era inconveniente entonces, pues se registran casos de personas aún menores al servicio de la milicia, pero la estatura sí era un obstáculo. Adam medía muy poco más del metro de altura, padecía de enanismo. A los 15 años más o menos registran 1,8 m, 1,10 m. Un año después, Adam Reiner intentó ser reclutado nuevamente, alegando que había crecido un poco, y era cierto, y que había aumentado 4 tallas de calzado, cosa un poco extraordinaria, pero igual fracasó. Siguió visitando médicos y hasta sus 19 años los médicos le diagnosticaron que no crecería más. Y esto muy a pesar del gran tamaño de sus manos y sus pies, que contrastaban mucho con las cortas extremidades que suelen tener las personas con acondroplasia o síndromes de enanismo. Pero el destino es curioso y a veces benevolente, y muy justo a tiempo. Poco después de que terminara la guerra, Adam comenzó a crecer desaforadamente, de tal forma que si a sus 21 años era todavía un enano con 1,15 m, a los 30 ya medía más de 2 metros. Esa desmesura muy pronto lo postró en una cama, le impidió casi todo movimiento y lo sometió a fuertes dolencias físicas y emocionales, pienso yo. Pues me imagino que en algún momento habrá sentido una tremenda alegría por ser objeto de un milagro y haber comenzado a crecer sin razón aparente, pero seguramente habrá luego reconocido ser preso de una maldición. Este tipo murió a los 51 años, midiendo 2,37 m, en un ancianato, en una cama, sin poder valerse por sí mismo. Hay otras historias con desenlaces menos trágicos, como es el caso de Martin Bates y Anna Bates, que es el matrimonio más alto registrado en la era moderna. Juntos sumaban 4,5 metros, más o menos. Dudo que se hayan dispuesto uno sobre el otro para comprobar esta medida, pero pues esa es la suma que registran los récords. De Martin sabemos que nació en Kentucky en 1839 y era el menor de 9 hermanos, y hasta los 6 años tenía una estatura tan normal como la del resto de su familia, pero su crecimiento se disparó justo a esa edad y cuando cumplía 10 ya medía 1,80 m y pesaba 80 kilos. No obstante, el personaje tuvo una adolescencia relativamente normal, hizo sus estudios y luego ejerció varios años como maestro de escuela. Un profesor de 2,20 metros de altura seguramente no necesita alzar la voz en una escuela primaria, y pues corroborando esto cuentan en las crónicas que tenía un temperamento sumamente tranquilo en el desempeño de este oficio, pero también cuentan que cambió radicalmente en el momento en que decidió participar en la Guerra de Secesión. Entonces se convirtió en un temido guerrero. Era un tipo, recordemos, de más de 2,20 m, que utilizaba revólveres calibre 71, es decir, como si cargara en cada mano una escopeta, que además le habían hecho por encargo, y su sable era 40 centímetros más largo que uno normal y montaba un enorme percherón que había confiscado en la granja de un alemán en Pensilvania. De modo que en pocos meses, a fuerza de un montón de bajas, ganó reconocimiento y ascendió en rango con una velocidad impresionante. Tiempo después,
por una herida ganada en batalla, tuvo que regresar a su casa y la halló vacía. Sus familiares habían huido después de que unionistas locales, prácticamente vecinos, torturaran y asesinaran a uno de sus hermanos con bayonetas. Sin gastar tiempo en su recuperación, salió a la casa de los culpables y los capturó a todos. Sin hacer caso al llanto de las familias de sus enemigos, los colgó juntos en su propia granja, en un cadalso que armó entre 2 robles frente a su granero con 8 sogas. Les avisó a los familiares y a los vecinos que nadie descolgara los cadáveres, que debían permanecer allí como advertencia de que no se debía matar a un Bates. Si alguien desobedecía, él y su familia morirían en el acto y su casa sería incendiada. Después de semejante advertencia, Adam volvió para reunirse con su batallón, con la mala suerte de caer capturado en una emboscada. Estuvo preso muchos meses, prácticamente hasta el final de la guerra. En su regreso a casa se topó todavía con los 8 esqueletos colgados del roble. Sintió que ni la prisión, ni la guerra, ni la venganza lo habían liberado de su odio y decidió entonces en el acto vender todas sus propiedades y avisar a los familiares de los difuntos para que les dieran sepultura. Se marchó entonces Adam sin avisar a nadie dónde. Sabemos que terminó trabajando en un circo. Allí conoció a Ana, que lo superaba en altura por varios centímetros, y se casaron en una boda que tuvo gran resonancia. Incluso ocurrió en Europa, con invitados de la realeza, y se marcharon luego a un pequeño pueblo en Estados Unidos, donde ella trabajó de maestra de escuela y él en su propia granja. Gozaban de buena salud, de tranquilidad, no tenían afugias económicas y decidieron tener hijos. El embarazo posterior a la decisión fue complejo y el parto muy difícil. Tuvieron una niña enorme, tanto como era Ana al nacer, según las medidas y el peso. Desafortunadamente la bebé murió a los pocos días. Se repusieron de la tragedia y años después volvieron a intentarlo y tuvieron un bebé todavía más grande. Nació un niño de la talla de una criatura de 1 año más o menos, que también pronto falleció, y este sí afectó de mala manera la salud de la madre. Pero aparte de estos episodios fueron esencialmente felices y no tuvieron vidas tan breves como la de los casos anteriores, o la de Goliat incluso. Sus relaciones, acarreadas por su fama con la reina Victoria y el príncipe de Gales, que además de los regalos les proporcionaban presupuesto para que amoblaran su vivienda y la iglesia del pueblo a sus medidas, les permitió vivir muy cómodamente, pero también incomodar a sus visitantes, porque Martin debía levantar de los brazos a todo el que los visitaba para que se pudieran sentar en sus sillas y quedar con los pies colgando, de modo que cuentan que la mayoría de sus visitantes permanecieron de pie. Esta historia tiene algunos matices más y hay momentos interesantes en la muerte de ambos, de Martin y de Ana, pero creo que ya la grabación se torna un poco pesada. Los invito, si tienen curiosidad, a que indaguen por estas historias, pero sobre todo a que sigan visitando las exposiciones de la Pascasia y consultando los títulos que publica la editorial de la misma casa, Verso Libre. Hasta pronto y gracias por escuchar y mirar.